Yo lo voy a estar leyendo en Lucas, capítulo 22, en la versión Dios habla hoy. Y esta situación se da después o en medio de un clima bastante particular, bastante tenso, después de cuando está terminando ahí la última cena. Jesús anuncia que lo van a traicionar, que va a ir a la muerte. Y en un momento se dirige a Pedro, uno de sus discípulos, ahí en el versículo 31, Lucas 22, 31, y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Lo primero que quiero destacar es lo que mencionaba hace un momento, cómo el discípulo de Jesús cuenta con su respaldo, cuenta con su aval. En este caso es Pedro, y vemos que si bien Jesús le advirtió sobre una situación difícil, sobre una dificultad que iba a tener que afrontar, también le dijo: yo he rogado por ti. Esa oración estaba a su favor. Y esto no fue un privilegio exclusivo de Pedro ni de ese grupo de discípulos, porque lo tenían ahí presente a Jesús físicamente y podían tener ese beneficio, sino que también está disponible para nosotros hoy y para cada uno de los que deciden ser discípulos y seguidores de Jesús. En Hebreos 7, 25, también voy a leer en la versión Dios habla hoy, nos muestra un poco de esta realidad. Dice: por eso Jesús puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. En otra versión dice: para interceder por ellos. Ese respaldo, ese aval lo tenemos también cada uno de nosotros para las diferentes dificultades, las diferentes situaciones que se van presentando en el camino. Pero adicional a ese respaldo y a ese aval que tenía de parte de Jesús, también Pedro y cada uno de los discípulos recibió un mandamiento, una responsabilidad, algo que sí tenían que hacer. Lo vemos un poquitito más adelante en la historia de Lucas 22, volvemos en el versículo, a partir del versículo 39, dice: luego Jesús salió de esa cena, según su costumbre, se fue al monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Pasó un momento, Jesús se apartó, y después de un momento vuelve y encuentra que los discípulos no hicieron ni una cosa ni la otra. Ni velaron ni oraron, sino todo lo contrario, y se quedaron dormidos. Los despierta y les vuelve a repetir, les vuelve a recordar ese mandamiento, esa instrucción. Lo voy a leer ahora en la versión que da Mateo. Es solamente un versículo, pero está un poquitito más completa esta instrucción. Esto es Mateo 26, 41. Jesús les dijo: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Un pastor, predicador muy conocido, Spurgeon, decía que toda caída tiene su origen en un descuido de la oración. Y en ese caso, y como vemos en este relato que recibieron este mandamiento los discípulos, ese orar no solamente se limita a la acción en sí de tener una oración, un momento, sino que está hablando de todo un estado al que nos llama y al que nos invita
Jesús para que podamos permanecer, en el que podamos estar. Un estado de estar con la guardia en alto, de estar despiertos, de estar activos, que era lo que las situaciones que iban a venir más adelante les iban a exigir a cada uno de los discípulos. Pedro, si bien escuchó este mandamiento, esta recomendación, no la puso en práctica y los resultados, fueron casi inmediatos. Más adelante en la historia, volvemos a Lucas 22, el versículo 54 dice: arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. El que había prometido estar cerca, seguirlo a la cárcel, hasta la muerte, si fuese necesario, ya estaba tomando distancia. Lo estaba empezando a seguir de lejos. Ya se estaba notando un poco la consecuencia de no haber obedecido a esa advertencia. Y la historia sigue. Versículo 55 dice: allí, en medio del patio, habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En esto, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo: también éste estaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo: tú también eres de ellos. Pedro contestó: no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistió: seguro que éste estaba con él. Además, es de Galilea. Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Más que evidente cómo se fue debilitando Pedro, cómo su fe fue fallando, cómo se fue adormeciendo espiritualmente y no pudo estar firme, no pudo soportar esa tentación, esa dificultad, todo ese entorno que se iba generando. Y sobre todo queda muy expuesto y muy evidente cómo negó, ¿no? Al haberlo hecho de palabra. Pero si lo trasladamos, lo traemos a nuestra vida, a lo cotidiano, quizás muchas veces esa negación se da con acciones, con actitudes, comportamientos. Y esas acciones también dicen: no lo conozco, no sé quién es, no sé de quién hablas, como había dicho Pedro. Cuando negamos, por ejemplo, obediencia, fidelidad, podemos llegar a negar tiempo, la adoración, la devoción que Jesús nos exige y que se merece. Todo eso hace que estemos negándolo. Cuando elegimos alguna otra cosa o nos elegimos a nosotros mismos por sobre lo que Él nos demanda, también estamos, como Pedro, negándolo. Y puede ser en muchos casos consecuencia de, en algún momento, haber descuidado ese estado de estar velando, de estar orando, de estar en esa comunión. Tenemos ahí bien claro un ejemplo para evitar sobre lo que no hay que hacer. Pero tenemos también el ejemplo por excelencia a seguir, a copiar, a que podamos imitar y que marcó verdaderamente la diferencia y que lo encontramos obviamente en Jesús, que en esa hora más difícil, en esa hora crucial, cuando quedó más expuesta toda su humanidad, la fragilidad de la que él mismo hablaba, expresando sus temores, expresando la debilidad, también expresando que no quería pasar por esa situación, por la cruz. Bueno, en esa situación tan extrema, Jesús sí acudió y sí se refugió en la oración. Y quiero que podamos ver dos puntos claves de los que Jesús de alguna manera tomó y que pudo encontrar ahí en ese tiempo de oración, en ese tiempo de estar velando y orando. Volvemos un poquitito en el relato, Lucas 22, 41. Después de haberles dejado esa instrucción a sus discípulos, Él se apartó y sí estuvo orando.
22:41 dice: se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo primero que quiero remarcar acá es cómo en ese tiempo de oración, de velar y orar, de cumplir con esa demanda, lo primero que obtuvo Jesús fue alinearse al propósito del Padre. Esas dudas, esos temores, la confusión, todo el peso, toda la carga que tenía encima se fue disipando a medida que iba orando y pudo alinearse, pudo enfocarse y tomar esa perspectiva que necesitaba para que ese propósito, ese plan, esa meta que tenía asignada se pueda cumplir. Y lo segundo, y es el principal que quiero remarcar hoy, está en el versículo 43, dice: en esto, mientras oraba, se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y si tengo que resumirlo en una sola frase a toda esta idea, y es justamente el título que tiene para los que lo están siguiendo a través de la transmisión, es Fortalecidos en la oración. Una intervención sobrenatural. Evidentemente, en este caso fue algo visible, algo físico, la aparición de este ángel de la que comentan los discípulos acá en los evangelios. Pero también está disponible para nosotros esa fortaleza, esa intervención sobrenatural, ese renuevo en esa situación, sea cual sea, como hoy escuchamos al principio, en enfermedades, en diferentes dificultades. La fortaleza está disponible en ese marco de la oración. Romanos 8:26 nos aclara un poco esto, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La fortaleza del Espíritu Santo está ahí presente a través de la oración. Y esa es esa fortaleza que pudo tomar Jesús, ese alinearse al propósito del Padre en este momento de oración, de estar velando y orando, fue justamente lo que lo afirmó, lo que lo sostuvo, lo que lo impulsó a poder llevar la cruz, a poder soportar toda esa carga, a poder pasar las burlas, a poder pasar toda esa situación tan difícil y también a soportar, como escuchábamos en la prédica del domingo, esa última tentación, incluso cuando estaba ahí en la cruz y tenía esa propuesta de abandonar, de bajarse, de que ese plan no se lleve a cabo. Ahí pudo resistir, pudo tener de esa fortaleza para completar esa obra. Y a través de esa obediencia hoy nosotros también somos bendecidos y podemos tener esta libertad y este acceso también de fortaleza y de bendición cuando oramos. Dos ejemplos bien distintos, y puede ser que si revisamos nuestra vida o nuestras situaciones, en muchas ocasiones se parezca más a la historia de Pedro o a la actitud, al comportamiento, a las decisiones que tomó Pedro que a ese ejemplo que nos dejó Jesús. Y parece que Pedro desaparece ahí de la historia, desaparece de escena. Lo último que tenemos, después de que niega a Jesús, dice que lloró amargamente. Y creo que no aparecería si no es porque Jesús mismo, tiempo después, algunos días después de haber resucitado, lo va a buscar. Y si antes se había alejado, si antes lo seguía de lejos, bueno, ahora peor todavía, porque se alejó casi del todo, se volvió a su antigua vida, a su trabajo anterior, ahí de donde Jesús mismo lo había sacado, lo había llamado. Y algo también interesante para
para marcar es que una consecuencia más de ese descuido que tuvo es que retrocedió en su vida, pero también arrastró a otros, llevó a otros discípulos a esa barca, a su antigua vida, pero incluso en esa situación, bueno, Jesús se acerca y le sale otra vez al encuentro. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, mientras los discípulos estaban, después de una larga noche, intentando pescar, ven a una persona ahí en la costa, en la playa, en la orilla, y Pedro es el primero que se tira del barco, se acerca a Jesús y se encuentra con lo siguiente. Juan 21, 9, dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pedro se encontró con una mesa puesta por Jesús. Jesús lo estaba esperando ahí, con una mesa para él y para el resto de los discípulos. Una mesa de reconciliación, una mesa de restauración, una mesa y un tiempo para estar otra vez con Jesús, después de tantos días, después de tanto tiempo, de haberle fallado, de haberse alejado, otra vez lo tenía ahí frente a frente. Y en ese tiempo que compartieron, Jesús lo tomó aparte a Pedro, y después de algunas preguntas ahí que lo hicieron rememorar todo lo que había pasado, Jesús vuelve a encomendarle ese primer propósito que le había dado. Como habíamos leído en el primer versículo de Lucas, su tarea, su misión, la voluntad que tenía Jesús para con Pedro era que él pueda afirmar a sus hermanos. No lo había hecho hasta ese momento, casi que para nada, todo lo contrario, pero Jesús vuelve a insistirle, a encomendarle otra vez ese propósito, ese ministerio. Y podemos ver que a pesar de todas las dificultades, de estos errores, de este descuido, más adelante, ahí en el libro de Hechos, Pedro cumplió ese propósito. Pedro pudo ser ese hombre que Dios usó para levantar a la iglesia, para afirmar, para sostener a esos hermanos. Y esto fue porque el que lo llamó y el que comenzó la buena obra en él también fue fiel para completarla, para que esa obra, para que ese propósito sea cumplido. Y así como muchos podemos identificarnos tantas veces con Pedro en esa conducta, en esos comportamientos, podemos ser igual a Pedro. Jesús también sigue siendo el mismo, sigue teniendo la misma conducta, el mismo comportamiento, y también sigue incluso hasta en esas situaciones en las que parece que ya el plan o el propósito que tenía para con las diferentes vidas se disolvió, quedó anulado o está muerto, se acerca a esas situaciones para otra vez renovar el llamado, para otra vez traer una nueva oportunidad para volver a perdonar, a tener un tiempo de reconciliación y para encomendarnos nuevamente esa tarea que quiere que cada uno de nosotros pueda lograr, pueda poner por obra. Y en esta noche también que podemos tener esta reunión, el Señor nos prepara una mesa de la que podemos participar, en un momento lo vamos a hacer, y es también una mesa de comunión, de volver a Jesús, si es necesario, después de algún tiempo quizás, y puede ser que esta palabra le llegue a algunos cuando estén recibiendo por primera vez esa instrucción o un mandamiento. En el caso de Pedro fue velar y orar. A otros puede ser que los tome quizás ya estando un poco más alejado, mirando desde lejos, siguiendo a Jesús desde lejos, como lo hizo en algún momento Pedro, o como decía, ya en una situación bastante más alejado. O negándolo quizás, teniendo actitudes, un comportamiento, una vida que no lo está reconociendo.
pero en todos esos casos, esta mesa hoy está disponible, está servida y tenemos esa libertad, ese acceso para poder tomar y para que la invitación que nos hace sea renovada y podamos también ser fortalecidos cada uno de nosotros. Por la fortaleza que tuvo Jesús ahí en ese huerto de Getsemaní cuando estaba orando, por la obediencia en la cruz y por la fidelidad que nos muestra en cada una de estas situaciones, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de nuestro no cumplir con lo que nos asigna, podemos participar de esta mesa y de esta comunión. En Efesios 6,